¿Qué onda, amigos? Hoy les traigo un caso que está para ponerte la piel chinita. Si quieren echarme la mano con el canal, no se les olvide suscribirse y estar al tiro con el contenido. De verdad, se los agradecería un buen. Vámonos de lleno con la historia. Los crímenes sin resolver, sobre todo los que se hacen famosos, siempre tienen ese aire misterioso, casi como si fueran cosa de otro mundo. La gente no para de hablar de ellos, se arman teorías por todos lados, y hasta hay investigadores que los estudian en serio. Entre más ruido hace el caso, más chances hay de que terminen haciendo una peli, un documental o escribiendo un libro, lo cual trae a más gente a clavarse en la historia desde otras perspectivas. Además, cuando nadie paga por un crimen, se ponen sobre la mesa broncas bien serias del sistema legal, como si de verdad existe la justicia, qué es lo correcto o lo moral. El caso de la desaparición de Adrienne Celeste Selenos, una chava universitaria, sacudió todo Arizona allá por el 2013. Fue algo que movió a muchísima gente, policías, voluntarios, vecinos, todos se lanzaron a buscarla. Lo más loco es que, si no hubiera sido por un desastre natural repentino, probablemente nunca hubieran encontrado sus restos, como si la misma naturaleza hubiera querido echar una mano. Aún así, la historia completa de lo que pasó con Adrienne sigue siendo un misterio. Las autoridades tenían en la mira a un par de personas, pero nunca pudieron probar nada. Les faltaban pruebas fuertes, y eso dejó el caso en el aire. A pesar de que los medios le dieron un montón de cobertura y la gente se interesó un buen, hasta la fecha no se sabe qué fue lo que realmente le pasó. Adrienne Celeste Selenos nació el 5 de noviembre de 1993 en Phoenix, Arizona. Fue la primera hija de Rick y Pauline Selenos. 2 años después llegó su hermanito Nathaniel, y parecía que la familia tenía un futuro feliz por delante. Pero la vida les tenía otro plan. Poco después de que naciera Nathaniel, Pauline se enfermó muy feo. Pasaron varios años luchando contra esa enfermedad tan dura, hasta que tristemente falleció siendo todavía joven. En ese momento, Adrienne tenía apenas 5 años, y Nathaniel acababa de cumplir 3. Rick se quedó viudo y con 2 niños chiquitos, y no le quedó de otra más que ponerse las pilas como papá y mamá al mismo tiempo. Se partía el lomo trabajando y a la vez estaba al pendiente de que sus hijos no se sintieran solos ni desatendidos. Rick tenía un trabajo en una empresa local, pero además se metió como entrenador en la escuela de sus hijos. Así, podía ganar un poco más, al mismo tiempo, pasar tiempo con ellos, seguirles la pista en sus actividades. Entrenaba al equipo de fútbol americano de Nathaniel y también dirigía los entrenamientos de voleibol de Adrienne. El lazo entre los tres era fuertísimo. Adrienne y Nathaniel confiaban ciegamente en su papá. Le contaban todo, sus problemas, sus sueños, sus dudas. Sabían que él siempre estaría ahí para ellos, pasara lo que pasara. Adrienne creció siendo una chava súper alegre, abierta y bien amigable. No tenía broncas para hacer amigos y la gente la quería un buen porque era sincera, buena onda y con un gran sentido del humor. Además, era guapísima, con un físico de modelo y un cuerpo atlético que llamaba mucho la atención. Cuando tenía 14 años, conoció a un chavo llamado Francisco Artiga. Desde el primer momento se cayeron súper bien. Él era un año más grande que Adrienne y también iba en la misma escuela. Rápido se dieron cuenta de que compartían un montón de cosas y empezaron a verse casi diario. Lo que al principio fue una amistad, poco a poco se convirtió en algo más cuando llegaron a los últimos años de prepa. Adrienne estaba bien clavada con Francisco. Fue su primer amor de verdad, intenso y profundo. Y al parecer, Francisco también la quería. Siempre andaban juntos y sus amigos los veían como la pareja perfecta. Pero aunque estaban muy cercanos, Francisco nunca quiso formalizar. Decía que era muy joven para andar amarrado, que todavía quería disfrutar la vida sin ataduras. Coqueteaba con otras chavas, y a veces hasta salía con ellas. Pero siempre volvía con Adrienne como si nada, sin dar explicaciones. Sabía que ella lo quería tanto, que lo iba a perdonar una y otra vez. Aunque nunca le prometió un futuro juntos, la conexión emocional entre ellos era tan fuerte que nunca podían estar separados por mucho tiempo. Adrienne, por su parte, se aguantaba. Tenía la esperanza de que un día, Francisco se diera cuenta de que eran el uno para el otro.
Se tragaba los celos, aunque le dolía ver cómo él andaba con otras. Adrienne siempre se mantuvo fiel a Francisco, convencida de que su amor y lealtad eventualmente serían valorados. Y por un tiempo, parecía que Francisco empezaba a tomarse la relación más en serio. Adrienne sentía que su conexión se estaba haciendo más fuerte. Pero, tristemente, todo eso fue puro espejismo. Desde la prepa, Adrienne ya tenía claro que lo suyo era el periodismo. No dudó ni un segundo en seguir ese camino. Al graduarse, se metió a la Universidad de Arizona, una de las más reconocidas, para estudiar periodismo y relaciones públicas. Aunque la uni estaba en su ciudad natal, ella quiso independizarse. Se mudó a un depa amplio y tranquilo que compartía con dos amigas de toda la vida, Alexandra Ríos y Ashley Dugan. Las tres eran inseparables desde la prepa, se tenían una confianza ciega y vivían súper a gusto. Cada una tenía su cuarto, así que podían tener su espacio sin estorbarse. Rick, su papá, la apoyó completamente con esa decisión. Además, el depa estaba a solo 20 minutos de la casa familiar, así que podían verse sin broncas. Se hablaban seguido por teléfono, y Adrienne lo visitaba cada que podía. De hecho, en su cumpleaños número 18, Rick le regaló un carro, lo que facilitó mucho que pudiera ir y venir cuando quisiera. La vida universitaria le caía como anillo al dedo a Adrienne. Le iba bien en clases y también disfrutaba de un ambiente social movido, lleno de fiestas, amistades y proyectos. Pero en el segundo semestre empezó con una tos bien fea que no se le quitaba. Pensó que era solo un resfriado y trató de curarse en casa, esperando que se le pasara. Pero no mejoraba. Al contrario, se empezó a sentir peor. Le costaba trabajo respirar y la tos no la dejaba ni de día ni de noche. Adrienne siguió ignorando los síntomas hasta que una noche de plano, se puso tan mal que tuvieron que llevarla de emergencia al hospital. Ahí le dijeron que tenía una infección por hongos muy avanzada que le había dañado gravemente los pulmones. Estaba tan mal que tuvieron que operarla de urgencia para quitarle una parte de su pulmón izquierdo. A pesar de lo delicado del asunto, Adrienne era joven y fuerte, y logró recuperarse rápido. En menos de un mes ya estaba fuera del hospital y en casa, echándole ganas a su recuperación. No pasó mucho tiempo antes de que regresara a clases y retomara todo como si nada, alcanzando el ritmo sin perder el paso. El 14 de junio de 2013, Adrienne y sus roomies organizaron una fiesta en el depa para celebrar el cumple de una de ellas. Llegaron como 40 personas, entre ellos Francisco. Pero algo raro pasó esa noche. Según varios testigos, Adrienne se la pasó casi toda la fiesta encerrada en su cuarto, sola. Todo esto fue por una discusión que tuvo con Francisco poco antes de la medianoche. El tipo se la pasó coqueteando descaradamente con otra chava, ignorando a Adrienne por completo. Cabe decir que Adrienne siempre había sido leal. Nunca buscaba llamar la atención de otros vatos, y en el fondo esperaba que Francisco algún día le correspondiera con el mismo respeto. Pero él seguía en la misma, repitiendo que no quería compromisos ni una relación seria. La pelea subió de tono, y después de un intercambio lleno de emociones, Adrienne se encerró en su cuarto, triste y dolida. Más tarde, Francisco fue a tocarle. Estuvieron un rato hablando a solas, y luego ambos salieron del depa. Tiempo después, Adrienne regresó sola. Entró a su cuarto, agarró algunas cosas y volvió a salir. Nadie volvió a verla desde entonces. Al día siguiente, Alexandra y Ashley se despertaron como a mediodía, crudas y con la casa hecha un caos, botellas vacías, platos sucios, comida regada, muebles rotos, ropa por todos lados. Mientras limpiaban, ni se les ocurrió que Adrienne no estaba. Pensaron que seguía dormida con la puerta cerrada, y no la molestaron. Incluso cuando notaron que no estaba, no se alarmaron. Supusieron que se había quedado en casa de Francisco, ya que recordaban que se habían ido juntos. Pasaron casi 2 días sin que nadie la buscara, sin imaginarse que algo mucho más grave había ocurrido. Llegó el 16 de junio, Día del Padre en Estados Unidos. Rick estaba emocionado esperando ver a su hija, como cada año, pero Adrienne no llegó, ni le llamó, ni contestó el celular, que además estaba apagado. Eso encendió todas las alarmas en Rick. Sin pensarlo 2 veces, se fue directo al depa de su hija. Cuando llegó,
Las amigas de Adrian se sorprendieron al verlo y confesaron que no la habían visto en 2 días. Dijeron que pensaban que estaba con su papá, o con Francisco. Después de hablar con Francisco y enterarse de que él tampoco había visto a Adrian desde la noche de la fiesta, Rick no perdió ni un segundo. Se fue directo con la policía y reportó la desaparición de su hija. Los detectives llegaron al departamento y lo primero que hicieron fue tratar de reconstruir la línea de tiempo de esa noche. Cada detalle contaba. Nada podía pasarse por alto. Lo primero fue identificar a todos los que estuvieron en la fiesta y entrevistarlos uno por uno. Luego, revisaron a fondo el cuarto de Adrian y encontraron algunas cosas bastante preocupantes. Para empezar, varias de sus pertenencias seguían ahí. Su cartera con las tarjetas del banco, su celular, su licencia de conducir, todo eso, aunque sus roomies decían que Adrian se lo había llevado cuando salió del depa. Pero lo más inquietante fue que la llave de su coche estaba tirada en el piso, junto al buró. Adrian no tenía copia de esa llave, y su coche tampoco estaba en el estacionamiento del edificio. Entonces, ¿cómo es que el carro no estaba si la única llave seguía ahí? Naturalmente, Francisco se volvió el primer sospechoso. Lo llamaron de inmediato para interrogarlo. Él admitió que habían tenido una bronca fuerte esa noche, provocada por los celos de Adrian por su comportamiento en la fiesta. Pero dijo que luego se calmaron, se reconciliaron y decidieron irse juntos a su casa. Según su versión, mientras iban en el coche, la discusión volvió a encenderse y Adrian le pidió que se detuviera y la dejara bajarse. Francisco asegura que lo hizo, y que ella se fue caminando sola, en plena madrugada. A eso de las 3 de la mañana, Adrian volvió al departamento, donde todavía quedaban algunos borrachos de la fiesta, aunque nadie realmente notó que regresó. En ese momento empezó a marcarle insistentemente a Francisco. Más de 50 llamadas, todas sin respuesta. Él después dijo que ya estaba dormido y que tenía el celular en modo silencioso. Adrian también le mandó un mensaje que decía, «Ya voy para allá». Después, según se cree, agarró sus cosas, incluyendo las llaves, se subió a su coche y se fue. En algún momento, al parecer, regresó otra vez al depa, tal vez se cambió de ropa, y por alguna razón dejó su cartera, su celular y sus llaves, y volvió a salir. Esa fue la última vez que se supo de ella. Pero la gran incógnita seguía siendo, ¿dónde estaba el coche? ¿Y a dónde fue Adrian? La pista clave llegó cuando los investigadores revisaron los reportes de incidentes de tráfico esa madrugada. Como a las 4 de la mañana, un testigo llamó a la policía para reportar que había visto un Chevy plateado perder el control, subirse a la banqueta y reventar las llantas delanteras, arrancando también la defensa. El hombre quiso acercarse para ayudar, pero antes de que pudiera hacer algo, el coche arrancó de nuevo y se fue a toda velocidad, a pesar de los daños. El testigo pensó que el conductor seguramente andaba ebrio y quiso escapar para evitar problemas. Por suerte, se fijó bien en las placas y las reportó. El coche era el de Adrian. Al día siguiente, mientras la búsqueda se intensificaba, Rick y Francisco estaban revisando los alrededores cuando encontraron el coche de Adrian abandonado en un callejón, a unas pocas cuadras del depa. Tal como dijo el testigo, el coche tenía las llantas delanteras destrozadas y la defensa colgando. Los peritos llegaron de inmediato a revisar la escena, pero no encontraron sangre, ni señales de forcejeo, ni huellas sospechosas. El coche estaba cerrado con seguro y hasta tenía activada la alarma. Con toda la información reunida, los detectives armaron una posible secuencia de eventos. Adrian y Francisco pelearon, se reconciliaron y se fueron juntos. Luego pelearon otra vez y ella se bajó del coche. Volvió al depa, intentó localizarlo, y al no tener respuesta, decidió ir a buscarlo. Pero tal vez andaba alterada, distraída o afectada por el alcohol. Perdió el control del coche, se estrelló y huyó de la escena por miedo a las consecuencias. Luego, volvió al depa, se cambió de ropa y por razones desconocidas, dejó todo y volvió a salir. Pero la pregunta más dura seguía sin respuesta. ¿A dónde fue Adrian sin dinero, sin celular y sin su coche? ¿Qué le pasó después? ¿Tuvo algo que ver Francisco? Aunque las sospechas iniciales apuntaban a él, los detectives lo descartaron como sospechoso después de que accediera a hacerse un polígrafo y lo pasara. Antes de salir del departamento por última vez, Adrian intentó pedir un taxi, pero no tuvo suerte.
Luego llamó a una pequeña empresa local de transporte privado. Esa fue la última llamada registrada desde su teléfono. La compañía pertenecía a Thomas Simon y a su hijo, Thomas Simon Jr. Los investigadores decidieron entrevistarlos, pero en vez de llevarlos a declarar, les hablaron por teléfono. Thomas Simon padre contestó la llamada desde la oficina, mientras que Thomas Jr. se orilló a un lado del camino para hablar, ya que iba manejando con un cliente a bordo. El hijo explicó que sí. Una joven le había llamado esa madrugada. Como estaba ocupado con otro viaje, quedaron en que ella lo esperaría en una gasolinera cercana para que él la recogiera en cuanto pudiera pasar por ella. Pero cuando Thomas Jr. llegó al punto acordado, Adrien no estaba por ningún lado. Intentó marcarle, pero no le respondió. Esperó un rato y, al ver que no aparecía, simplemente se fue. Esta versión fue confirmada con las cámaras de seguridad de la gasolinera, que lo mostraban llegando alrededor de las 4:30 de la mañana, esperando unos 15 minutos, y luego marchándose sin recoger a nadie. Sin embargo, esa misma noche, la policía recibió una llamada que encendió todas las alarmas. Una mujer, que había sido pasajera del taxi de Thomas Jr. justo cuando le marcaron los policías, denunció un comportamiento muy extraño. Dijo que, tras colgar la llamada, Thomas Jr. se veía nervioso, claramente alterado. Bajó del auto, abrió la cajuela y sacó una sierra. Esta declaración tan inquietante llevó a las autoridades a tomar cartas en el asunto. Programaron una entrevista presencial con Thomas Jr. y consiguieron una orden para revisar su coche y su casa. Pero en la revisión no encontraron nada raro. No había sierra en la cajuela, ni rastros de sangre, ni pruebas que justificaran presentar cargos. A pesar de eso, Thomas Jr. se mostró molesto y hasta agresivo durante el interrogatorio. Se negó a seguir respondiendo preguntas y tampoco quiso hacerse una prueba de polígrafo. Su actitud levantaba sospechas, pero sin evidencia concreta. No podían hacer nada. El caso se estancó. Las pistas desaparecieron, y Adrien parecía haberse desvanecido sin dejar rastro. A pesar de todo, seguía viva una pequeña esperanza de encontrarla con vida. Más de un mes después de su desaparición, el clima desértico de Arizona cambió de golpe. El 21 de julio de 2013, una tormenta brutal azotó el este de Phoenix. Lluvias torrenciales y relámpagos causaron inundaciones severas. Ríos desbordados arrastraban todo a su paso. Fue una de las tormentas más destructivas de la última década. El 6 de agosto, cuando el agua finalmente empezó a bajar, un vecino que paseaba a su perro entre los escombros encontró algo espeluznante: restos humanos. Pensó que se trataba de alguien que se había ahogado y llamó de inmediato a la policía. Los restos fueron llevados al laboratorio forense. El análisis reveló que la persona había muerto hacía más de un mes. Se trataba de una mujer joven, y por las cicatrices quirúrgicas visibles y la falta de una parte del pulmón, los investigadores sospecharon al instante que se trataba de Adrien Celenus. Pruebas de ADN lo confirmaron poco después, pero la descomposición era tan avanzada que no se pudo determinar la causa exacta de la muerte. Tampoco había señales claras de agresión física ni se encontró ADN ajeno en el cuerpo. Un detalle inquietante fue que el cadáver no tenía la mano izquierda, pero el daño era tan severo que no se pudo saber si fue arrancada a propósito o si se perdió por la fuerza del agua. El cuerpo fue hallado a unos 50 kilómetros de donde se le vio por última vez. Por la dirección de la corriente, todo indicaba que había sido arrastrado río abajo. Nunca se pudo determinar el lugar exacto donde estuvo el cuerpo antes de la tormenta. Se hicieron búsquedas con perros rastreadores, pero no se encontró ni una sola pista más. Ni pertenencias personales, ni ropa, nada. La causa de muerte seguía siendo un misterio. No había heridas de bala, ni puñaladas, ni marcas que explicaran cómo murió. La investigación volvió a quedar en pausa, atrapada en otro callejón sin salida. Pero casi 2 años después de la desaparición de Adrien, surgió una nueva pista. Un hombre llamado Kima Arias se acercó a la policía para decir que sospechaba de un conocido suyo, Brian Patrick Miller. Miller era una figura extraña y polémica, famoso entre algunos círculos por su apodo, el cazador de zombies. Aunque ya tenía más de 40 años, era un asistente habitual de convenciones de cómics, fiestas temáticas y reuniones de cosplay. Siempre iba disfrazado,
completamente metido en el personaje que él mismo había inventado. En su vida diaria, Brian era callado, serio, casi invisible, pero con su disfraz se transformaba en alguien carismático, aunque bastante inquietante. Incluso había modificado su auto para que pareciera sacado de una película de zombies, con pintura falsa de sangre, aspecto de coche destartalado y detalles postapocalípticos. Pero lo más impactante ocurrió a inicios de 2015, cuando Brian Patrick Miller fue acusado formalmente por su conexión con dos crímenes sin resolver que habían ocurrido más de 2 décadas atrás. En 1992, una joven de 22 años llamada Angela Brazo desapareció sin dejar rastro. Tiempo después, encontraron su cuerpo en un canal de Arizona. La evidencia mostraba que había sido atacada brutalmente y que le habían mutilado partes del cuerpo, incluyendo una mano y un pie. Un año después, en 1993, otra joven, Melanie Vernas, de apenas 17 años, también desapareció. Su cuerpo fue hallado cerca de un río. Ella también había sido agredida y le faltaban partes del cuerpo. A pesar de las investigaciones intensas, nunca se encontró un sospechoso. Los casos quedaron congelados por años, sin avances, aunque los peritos sí lograron recuperar material biológico en ambas escenas, lo que indicaba que un mismo individuo estaba detrás de los dos asesinatos. El problema era que ese ADN no coincidía con nadie en las bases de datos policiales, hasta que, por un descuido del propio Miller, todo cambió. En 2015, Brian, sin saber lo que desencadenaría, participó en un programa de búsqueda genealógica. Alguien le regaló un kit de Family Tree DNA, de esos que sirven para rastrear tus raíces familiares. Cuando subió su perfil genético, el sistema detectó una coincidencia, pero no con parientes lejanos, sino con la base de datos forense relacionada con crímenes sin resolver. Así fue como, sin querer, Miller se echó de cabeza. Kim Aaria, quien había conocido a Miller por muchos años, tenía la costumbre de escribir diarios personales. Cuando se enteró de las acusaciones contra Brian, empezó a sospechar que también podía estar relacionado con el caso de Adrian. Al revisar sus notas de aquella época, Kim descubrió que Brian había estado en una fiesta la misma noche en que Adrian desapareció. Lo más escalofriante fue que esa reunión se llevó a cabo a solo unas cuadras del departamento de Adrian. Para colmo, Miller había subido fotos del evento a sus redes sociales, con geolocalización incluida. La hora y el lugar coincidían con el último momento en que se tuvo noticia de Adrian. Era totalmente posible que ella se hubiera topado con él tras salir de su casa. Por si fuera poco, Brian trabajaba en un lugar situado justo a la orilla del mismo río donde terminaron encontrando los restos de Adrian. Toda esta información que proporcionó Kim era interesante y preocupante, pero necesitaba ser verificada con cuidado. La policía realizó varias búsquedas en la casa de Miller, pero encontrar algo útil ahí fue prácticamente misión imposible. El lugar parecía más bien una bodega desbordada. Cada cuarto estaba atascado de libros, cómics, disfraces viejos, muebles rotos, electrónicos tirados, todo lo que Brian había ido acumulando durante años, convenciéndose de que algún día lo arreglaría o le daría algún uso. A pesar de revisar a fondo, los agentes no hallaron nada que lo vinculara directamente con la muerte de Adrian Selenos. Miller, por su parte, negó rotundamente tener algo que ver. Juró que jamás la había visto en su vida. Aunque los patrones entre los casos eran aterradoramente similares, no se encontró evidencia sólida para acusarlo formalmente por la desaparición y muerte de Adrian. No fue sino hasta abril de 2023 que Brian Patrick Miller enfrentó juicio por los asesinatos de Angela Brazo y Melanie Vernas. Fue hallado culpable y sentenciado a 30 años de prisión por cada uno. Además, se sospechaba que estaba involucrado en otro crimen todavía más brutal, el de una niña de 13 años, también atacada y desmembrada en 1992. Pero como nunca se recuperó ADN en ese caso, no se le pudo fincar responsabilidad legal. En cuanto al caso de Adrian Selenos, jamás llegó a juicio. La falta total de pruebas impidió avanzar. A lo largo de los años, no surgieron nuevos sospechosos, ni testigos confiables, ni pistas relevantes. Su desaparición y muerte siguen sin respuesta, como una de las historias más trágicas y misteriosas del crimen real en Phoenix. Gracias por acompañarme en este video. Su apoyo significa muchísimo para mí. Si quieren ayudarme a seguir creciendo, no olviden darle like,
dejar un comentario y compartirlo con alguien más. Cada interacción cuenta. Nos vemos muy pronto.